Hola, mi nombre es Pablo Artero y soy investigador por la Universidad de Murcia. Hoy presento la comunicación titulada El barroco como máquina simbólica, persistencias estéticas y reactivaciones neobarrocas en la obra marechaliana en el marco del Congreso de Nodos del Conocimiento 2025. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre la larga duración del barroco y su reprogramación en la literatura hispanoamericana contemporánea. Tradicionalmente, el barroco se ha extendido como un fenómeno histórico cerrado, asociado básicamente al esplendor del siglo de oro. Sin embargo, la crítica cultural contemporánea ha demostrado que el barroco funciona como un sistema estético y simbólico muy dinámico, capaz de reactivarse en distintos contextos culturales. En este capítulo interpreto el neobarroco no como una simple recuperación formal, sino como una máquina simbólica, un dispositivo cultural que reorganiza la experiencia, la imaginación y los modos de representar la identidad. El problema de investigación parte de esta tensión. Si el barroco es considerado un fenómeno del siglo XVII, ¿cómo explicar su reaparición sistemática en la modernidad latinoamericana? La hipótesis que propongo es que el neobarroco no es una repetición nostálgica, sino más bien un dispositivo de pensamiento cultural. Es una matriz que produce sentido en sociedades marcadas por la heterogeneidad, la mezcla y la complejidad simbólica. En este sentido, la obra de Leopoldo Marechal funciona como un laboratorio privilegiado donde observar esta reprogramación barroca. Para comprender este proceso es necesario partir del barroco europeo. Aquí lo que he destacado son tres pilares fundamentales. Por un lado, tenemos a Cesare Ripa con su iconología, que establece un repertorio emblemático y visual decisivo. A continuación, a la derecha, tenemos a Baltasar Graciano, que concibe el ingenio y la agudeza como formas del conocimiento. Finalmente, Saavedra Fajardo, cuya alegoría política ofrece claves sobre la representación simbólica del poder, es también una figura de las más importantes. En conjunto, este barroco europeo configura un régimen de visión basado en la saturación simbólica, la alegoría y la proliferación de significados. La tradición barroca se reactiva y se transforma en América a través de principalmente autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y además Góngora, Luis de Góngora, o el gongorismo criollo, que nacería un poco más tarde. Este barroco americano ya supone una reinterpretación creativa, vinculada sobre todo a aspectos de América Latina, como fue en ese momento la colonialidad, la mezcla cultural y las tensiones identitarias. En el siglo XX, esta genealogía da lugar a un nuevo barroco, que llamamos el neobarroco, con figuras prominentes como Lezama Lima, Alejo Carpentier y Severo Sanluis. Ellos muestran cómo la metáfora totalizante, lo real pero maravilloso, o la proliferación formal, son modos de pensar la modernidad desde América Latina, y no tanto desde Europa como había sido la tradición o el origen. Todo esto permite observar la larga duración del barroco como sistema estético cultural. En cuanto a la metodología, hemos intentado combinar tres ejes principales. El primer análisis o parte de la metodología es un análisis textual comparado de las obras de Marechal, de Leopoldo Marechal, ese gran neobarroco argentino. Después hemos optado por una genealogía estética, en el cual hemos reconstruido las líneas de influencia desde el barroco europeo y que hemos comentado ya previamente. Y por último hemos querido darle un enfoque antropológico desde el punto de vista de la simbología, simbólico, que se entiende como el barroco como dispositivo cultural que organiza la experiencia colectiva. Esta perspectiva y estos tres tipos de enfoques nos permiten leer la estética barroca no como un ornamento, sino como un mecanismo hermenéutico. Una vez llegados a los resultados,
el análisis que hemos hecho revela tres grandes operaciones neobarrocas en Marechal. En primer lugar tenemos exceso y proliferación, entendiéndose el exceso no como un defecto, sino más bien al contrario, una forma de pensamiento y de un hilo conductor donde la saturación simbólica genera nuevos sentidos, no un desorden, no un caos, ni tampoco una masificación de ideas y palabras, sino, como decimos, nuevos sentidos que le dan ese toque, digamos que barroco a esta nueva realidad, a este neobarroco. En segundo lugar, hemos confirmado que la alegoría y la imaginería física existen y de hecho funcionan como estrategia para interpretar las tensiones culturales de la modernidad en aquellos países en los que se ha tenido lugar el neobarroco, en este caso Marechal en específico en la República Argentina. También hemos podido constatar que el espacio de la ciudad y de la identidad tienen un gran peso en el barroco, en la obra de Marechal. Es decir, que Buenos Aires, su ciudad natal y capital de Argentina, aparece como un espacio donde se negocia la memoria, el mito y la nación. Esta reprogramación da lugar a una estética del exceso que funciona como una forma nueva de conocimiento. En cuanto al corpus textual que hemos utilizado, el dataset pues ha sido básicamente la obra de Marechal. En concreto hemos analizado Adán Buenos Aires, que es su obra prima. Es una épica urbana, como pueden leer, y bueno, en ella y también en el banquete de Severo Arcángelo, que es otra de las grandes obras, de las obras largas que tiene Marechal, porque tiene otras más cortas, pues en estas dos que hemos usado como base de la investigación, hemos podido identificar dispositivos barrocos fundamentales que ya existían en el barroco original europeo. En primer lugar, el mito, que en este caso se reescribe en forma de arquetipos clásicos, pero en clave argentina. En segundo lugar, tenemos el humor y la parodia, también desde el punto de vista del lenguaje, que permiten una crítica cultural. En tercer lugar, tenemos la metafísica, que es esa especie de exploración de la identidad desde un plano filosófico. Y por último, tenemos la nación, que se entiende que es más un concepto, es una idea simbólica, una construcción marcada por la mezcla, la tensión y la heterogeneidad. Finalmente, para sintetizar todo este recorrido, les presento un diagrama genealógico que se puede leer también en el artículo del barroco como máquina simbólica, que es un poco volver al inicio de la presentación, al título y a la propuesta. El esquema básicamente organiza la tradición europea, en primer lugar, como pueden ver que habíamos hablado de ello al principio, que es con Ripa Aracena y Saavedra Fajardo, y su proyección en el barroco americano. Las ramas neobarrocas del siglo XX, culminando en la reactivación marechaliana. Este árbol permite visualizar la larga duración del barroco y su capacidad para generar nuevas formas estéticas en contextos contemporáneos. Llegando a la conclusión, podemos decir que el barroco se entiende como una máquina simbólica que mantiene todavía una vigencia extraordinaria como herramienta conceptual. Sirve para leer la complejidad cultural de una nación o de un territorio heredado o en el que se han librado batallas de todo tipo de índole. La aportación de Marechal demuestra en el siglo XX que el neobarroco no es un retorno nostálgico, sino más bien se tiene que entender como una reprogramación crítica que permite pensar la identidad, la ciudad, la nación, esos ejes culturales y nacionales, desde la alegoría y la proliferación de nuevos sentidos, nuevos términos, nuevas palabras e incluso nuevos conceptos. Este enfoque esperamos que habrá líneas futuras de investigación comparada
eh, comparada específicamente con otros neobarrocos latinoamericanos que hemos mencionado anteriormente, y con quizá también discursos estéticos contemporáneos que reactiven procedimientos barrocos, formas de ver la vida, de interpretar la vida de manera barroca, como pueda ser de nuevo en la literatura o en la pintura o en la escultura. En todo caso, les doy muchas gracias por haber atendido a mi presentación y por supuesto quedo disponible para cualquier comentario o colaboración académica. Muchas gracias.